Ahora vamos a calcular la moda para datos agrupados. Entonces, para ello vamos a utilizar esta fórmula, que si lo vemos a simple vista, parece algo extraña, pero no es nada extraño. Y vamos a determinar, vamos a reconocer qué significa estos elementos que están acá. Bueno, MO sabemos que nos sirve para representar a la moda. LI viene a ser el límite inferior. Ya luego vamos a ver a qué se refiere. La A viene a ser la amplitud del intervalo, o amplitud interválica también se llama. Y luego tenemos delta 1 y delta 2, que es igual el delta 1 a F sub I, que sabemos que es la frecuencia absoluta, menos F sub I menos 1. Esto no se preocupen, que luego en el ejemplo lo vamos a aclarar y lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, por lo pronto lo dejamos ahí. Estos son los elementos de la fórmula para calcular la moda para datos agrupados. Entonces, vamos a calcular la moda para la respuesta de la pregunta 1 de nuestra encuesta. Vamos a tomar esa información como para mostrarles cómo se calcula la moda. Como ya sabemos, esa pregunta hacía referencia a cuántos vasos de agua en promedio consume al día. Esa era la pregunta de la encuesta. Entonces, acá tenemos parte de la tabla de frecuencias que también ya cada uno de ustedes lo tienen en su cuaderno. ¿No? En este caso, tengo mi tabla de frecuencias, en donde se muestra la frecuencia, primero los intervalos, y luego la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es determinar cuál es el intervalo modal. O sea, en cuál de estos 4 intervalos se encuentra la moda. Y vamos a usar la definición de moda, que sabemos que está representado por la mayor frecuencia de la distribución de datos. Esa es la moda, ¿no? Entonces, igual, haciendo uso de esa definición de moda, observamos que el 24 es el dato mayor, o sea que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, este 24 se encuentra en este intervalo y de manera rápida y fácil determinamos el intervalo modal. O sea, el intervalo modal sería entonces 3,36. Este sería el intervalo modal. Aquí está la moda porque aquí está contenida la frecuencia la mayor frecuencia en la distribución de estos datos. ¿Sí? Entonces, una vez y determinado el intervalo modal, ahora vamos a encontrar los valores para cada uno de estos elementos de nuestra fórmula. Y acá lo tenemos. Entonces, LI viene a ser, decíamos, el límite inferior. El límite inferior en el intervalo va a ser 3. Aquí está. 3. La amplitud interválica, que es A, está dado por la diferencia del límite superior menos el límite inferior. O sea, 6 menos 3. Entonces, 6 menos 3 es igual a 3. Este 3 vendría a ser la amplitud interválica, ¿no? El valor de A, entonces, vale 3. Luego tenemos delta 1. Delta 1 va a ser igual a F sub I menos F sub I menos 1. F sub I sabemos que es la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso va a ser 24. Y el F sub I menos 1, o sea, a esta frecuencia lo disminuimos en 1. Entonces quedaría la anterior. Tomamos la anterior. Entonces sería 8. Por lo tanto, quedaría que delta 1 va a ser igual a 24 menos 8. Este 24 menos la frecuencia absoluta anterior, menos 8, que es igual a 16. ¿Sí? Para delta 2 es F sub I menos F sub I más 1. O sea, a esta frecuencia nos vamos a la siguiente. Entonces quedaría 24 menos 14, que es igual a 10. Entonces ya tenemos el valor de delta 1, que es 16, y delta 2, que es 10. Tenemos todos los datos y lo que sigue es reemplazar estos valores en nuestra fórmula. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, vamos a tener esta expresión. La moda va a ser igual entonces al límite inferior, que es 3, a delta 1, que vale 16, sobre delta 1, que es 16, se repite ahí en este caso, más delta 2, que es 10, todo multiplicado por la amplitud interválica, que en este caso vale 3. ¿Sí? Haciendo todas las operaciones, vamos a obtener que la moda va a ser 4,85 o 4,85 centésimos. Esto lo podemos aproximar a 5.
5. Hasta ahí entonces podemos decir que la moda para esta distribución de datos agrupados es 5. Pero eso es, ¿qué significa este 5? Entonces para eso es necesario hacer la conclusión o la interpretación de este valor, de esta medida de tendencia central. Entonces, la conclusión quedaría determinada de esta manera. Los miembros de la comunidad educativa toribiana consumen con mayor frecuencia 5 vasos de agua por día. Ahí está este término de mayor frecuencia que está relacionado directamente con la moda, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esta conclusión o esta interpretación, es todo el trabajo que hemos hecho para calcular la moda, que es 5, recobra trascendencia, porque ya lo hemos contextualizado a nuestro problema de estudio, que en este caso son los hábitos de vida saludable, ¿sí? Entonces, eso sería todo, chicos. Muchas gracias.